Muy buen día, hermanos. Es un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Les invito a que vayan, por favor, a Romanos capítulo 8 y vamos a tener la lectura del versículo 31 al 39, puestos de pie, por favor. Romanos capítulo 8, del 31 al 39. Dice la Escritura de esta manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos, hermanos. Padre Celestial, ahora en esta mañana estamos en tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, primeramente de que nuestras maldades, nuestros pecados, Señor, están delante de nosotros. Pero sabemos, Señor, que en los méritos de nuestro Señor Jesucristo podemos tener limpieza para todos ellos. Te pido, Padre, que obres en esta mañana a través de tu palabra, de que esta porción que vamos a estar tratando, Señor, de tu palabra, sea como un bálsamo a nuestros corazones, al aprender de ella, al meditar, Señor, en ella y aplicarla a nuestra vida. Te pido, Padre, que obres en nuestra congregación, que bendigas a nuestro pastor allá que está predicando en Phoenix, a él y a su esposa, tráelos con bien, Señor. Te pido que les bendiga grandemente. Bendícenos a nosotros, Señor, que tu palabra sea exaltada, que tú, Señor, recibas toda la honra y el honor en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, gracias, hermanos. En esta tarde, esta mañana, ya casi tarde, quisiera tratar específicamente en este pasaje un versículo. Es el versículo 34. Estuve batallando mucho esta semana para escoger el tema y este mensaje tuve oportunidad de compartirlo con los hermanos en el albergue al cual estamos asistiendo los sábados. Lo amplié un poquito. Es una especie de estudio, que los expongo, donde vamos a ver verdades doctrinales profundas que tienen impacto directo en la vida cristiana. ¿Okay? Como está estructurado de esa manera, como una especie de estudio, quizá estemos o tengamos que estarnos moviendo en varios versículos en toda la escritura. Entonces, les pido por favor que estemos entonces atentos a esto que nos está escribiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, definitivamente guiado por el Espíritu Santo, presenta aquí en Romanos 33-34
dos preguntas retóricas, dos preguntas que no espera que sean contestadas porque él mismo les va a dar respuesta, pero que son profundas e impactantes para nosotros. No son preguntas donde haya incertidumbre de qué es lo que va a pasar, sino que son una especie de desafío que está lanzando, un desafío para que nosotros proclamemos honra y gloria a Dios. Son la voz del Evangelio que reta precisamente a toda la creación, a Satanás, a la ley, a la conciencia y aún a la muerte misma. Y estos versículos han sido llamados, en cierta manera, el Evangelio condensado o comprimido. En él encontramos 4 aspectos fundamentales en los cuales descansa la salvación del pecador. Ahí en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, estos 4, vamos a decir, pilares fundamentales en los cuales el apóstol Pablo está poniendo todo el esquema de la salvación son precisamente esto. ¿Quién es el que murió? Cristo es el que murió. ¿Quién es el que se levantó de los muertos? Cristo es el que se levantó de los muertos. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que intercede por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para comprender un poquito sobre el contexto en el cual está puesto este versículo, es necesario reconocer cómo el apóstol Pablo ha ido exponiendo toda la trama doctrinal a lo largo del libro de Romanos. En el libro de Romanos, en los 3 primeros capítulos, el apóstol Pablo habla acerca de que todos nosotros estamos bajo condenación. Del capítulo 4, de la mitad del capítulo 3 al capítulo 5, establece de que la justificación es solo por la fe en Cristo Jesús. Del capítulo 6 al capítulo 8, establece cómo el cristiano necesita ir santificándose y que esa obra el Espíritu Santo la produce. Llegamos al capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es el versículo preferido de nuestro pastor y condensa precisamente de que todos nosotros no podemos, si estamos en Cristo, no podemos recibir condenación. Por eso dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y llegamos vamos a decir, al clímax en este mismo pasaje. Y el apóstol Pablo lo subraya de esta manera. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y podemos irnos rápidamente, hermanos, estoy todavía en la parte introductoria. Ahí Romanos capítulo 4, versículo 20, donde el apóstol Pablo dice, tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y más adelante menciona,
el cual, sino que también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y este versículo debe ir pegado con el siguiente, no debe estar separado, porque dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, el cual fue levantado de entre los muertos. Él fue entregado, dice la Escritura, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, y fue resucitado para nuestra justificación. De tal forma que ahora, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes estábamos en enemistad con Dios, pero ahora en Cristo hemos sido justificados. Justificados es lo contrario de condenación. Ser justificado es no tener condenación. Entonces, el versículo 8 responde precisamente a ese cuestionamiento que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Quién es el que condenará? No hay condenación, porque lo contesta de esta manera: Cristo es el que murió. Y es el primer punto de este mensaje. Cristo es el que murió. La primera respuesta a quién condenará es categórica y definitiva. Cristo murió, pero no murió como muchos pudieran pensar o humanamente pudieran pensar, como una persona, un mártir, que nos dejó un ejemplo muy bueno de cómo seguirle. Un personaje heroico que fue víctima inocente de la injusticia humana. No presenta así la Escritura a nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió como sustituto. Fue enviado por Dios para morir por nuestros pecados. Murió en el lugar de su pueblo, de los creyentes, llevando la ira de Dios que su pueblo merecía. Y aquí entendemos de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es una sustitución penal. La Escritura enseña claramente de que la muerte de Cristo fue una muerte vicaria y propiciatoria. ¿Qué significan estos dos términos? Primeramente, vicario, es decir, que fue en el lugar de otros. No meramente como un ejemplo solamente, sino que Él se presentó a sí mismo para morir por todos nosotros, los pecadores. Segundo, propiciatoria, es decir, que su muerte satisfizo toda la santa ira de Dios contra el pecado. Acabo de leerles Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa eso? De que antes estábamos enemistados con Dios. Es decir, había una lucha contra Él. Y todos nosotros, desde que fuimos concebidos, dice ahí el Salmo 52, en pecado me concibió mi madre.
presenta precisamente esa lucha contra Dios. Tenemos una naturaleza contraria a Dios. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo aplacó la ira santa de Dios contra el pecador. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció, el perfecto, el Hijo eterno, uno con el Padre, se dignó a venir a este mundo pecador para morir por los suyos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley solamente sirve para recordarnos nuestros pecados. Cristo nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Nuestro Señor Jesucristo llevó en su muerte la maldición de la ley. Pero también, como dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Definitivamente, hermanos, Cristo no murió haciendo meramente lo posible para la salvación. Él murió para lograr efectiva salvación. Y esto debemos de decirlo precisamente, hermanos, de que la obra de Cristo en la cruz es completa en favor de los pecadores. Su muerte no fue entonces un intento, sino un logro consumado. Él vino a salvar a su pueblo y ninguno de ellos, dice la Escritura, podrá salir de su mano. Él los tiene y por ellos murió. Pero también la muerte es una respuesta definitiva a aquel que nos acusaba. Tenemos tres acusadores: Satanás, la ley y nuestra propia conciencia, que se levanta para acusarnos y recordarnos constantemente: eres un pecador. Y estos pecadores son constantes. Es decir, nos están recordando continuamente nuestra situación. Muchas veces los cristianos nos llenamos de dudas al respecto, precisamente porque ahí está Satanás recordándonos. ¿Tú dices que eres cristiano? Ve todo lo que haces. Ve cómo está tu vida. Tú que asistes a la iglesia los domingos y acabas de pelearte con tu esposa. Regañaste a tus hijos. Saliste malhumorado. Llegaste al servicio saliendo humo o vapor de tu cabeza. Ahí está el acusador, trayendo constantemente nuestros pecados. Pero debemos de entender de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo implica de que la deuda completa de nuestros pecados ya fue pagada. El juez justo no puede condenarnos dos veces por el mismo delito. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue un anticipo para el pago de nuestra vida eterna. No. Fue una satisfacción total, completa, perfecta y definitiva.
Cuando Cristo murió en la cruz de el Calvario, murió por nuestros pecados completamente. Los pasados, los presentes y los futuros. De tal forma de que nos cubrió perfectamente, porque su sangre nos da protección para ello. Nos ha limpiado de nuestros pecados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24. Luego dice en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué gran bendición tenemos, hermano. Ahora en Cristo somos libres de nuestros pecados. Es cierto, tenemos un cuerpo pecaminoso. Quizá toda nuestra vida estaremos batallando con problemas, con vicios, etcétera. Pero debemos de entender de que nuestro Señor Jesucristo ya los pagó. Ya pagó todos esos pecados. Y que ahora podemos nosotros andar en novedad de vida. Porque Él nos ha limpiado. El Calvario es el recibo eterno sellado con sangre preciosa de que nuestra deuda ha sido pagada ante la justicia divina. Nosotros nos podemos entonces presentar delante de Dios, no por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, pero sí por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Él murió. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Pero continúa aún el versículo. Más aún el que también resucitó. Notemos, hermanos, con atención el énfasis que el apóstol hace en esta parte. Dice, más aún el que también resucitó. Y esto lo hace el apóstol Pablo para presentar un argumento aún mucho más fuerte, más formidable, más poderoso que la muerte misma. En la muerte, nuestro Señor Jesucristo fue puesto en una tumba. Pero al levantarse de la tumba, confirmó de que él decía, de lo que decía ser era cierto, que era el Hijo de Dios. Y que ahora tenemos perdón para nuestros pecados. Porque si la muerte fue el pago, entonces la resurrección sería una especie del recibo firmado por el Padre, donde hace constar de que todo lo que él decía era cierto. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, sería vana nuestra fe, como lo vamos a ver en un momento. Pero la resurrección es la declaración de la justicia de Dios. Con la resurrección de Cristo, que no pudiéramos mencionar de que fue solamente un prodigio científico, sino que fue la declaración pública y oficial de que Dios, el Padre, avalaba la obra que había hecho nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que Él había aceptado precisamente esa muerte en la cruz. La deuda está pagada. Cuando nuestro Señor Jesucristo clamó en la en la cruz, consumado es, estaba pagando toda la deuda
que tú y yo, todos los cristianos, tenemos. Y es como si Dios estuviera diciendo, mi hijo ha cumplido plenamente mis exigencias. Por lo tanto, le declaro justo y victorioso en nombre de todos los suyos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El versículo que acabo de leerles ahí en Romanos 4:25. Y este versículo, de cierta manera, presenta un paralelismo con lo que estamos estudiando. La muerte fue motivada por nuestras transgresiones. La resurrección fue para producir nuestra justificación. En otras maneras, pudiéramos decir que la resurrección no es simplemente un hecho que verifica que Cristo es Dios. Es el fundamento activo de la declaración de la justicia de Dios. Es decir, no tan solo está diciendo yo soy Dios, sino que Él está también proclamando todos los que crean en mí serán justificados delante de Dios. Por eso es que ahí en 1 Corintios, si pueden ir por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 22. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo entonces no se levantó de la muerte, hermanos, les invitaría a que todos saliéramos y nos trasladáramos a nuestras respectivas casas a descansar a gusto. Porque no tendría sentido el que estuviéramos reunidos en esta mañana. Si Cristo no se levantó de los muertos, entonces aún estamos en nuestros pecados. No somos justificados, por lo tanto, somos condenados. Por eso es que el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15 menciona, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Ok? Por eso dice ahí en versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero termina el versículo 20, termina esta parte con el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, no nos deja ahí, sino que nos traslada y nos dice, pero todo esto no es cierto. Estamos en Cristo y hemos resucitado con Él. Nuestros pecados son perdonados. La resurrección nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean a Dios dadas que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya la muerte no tiene aguijón sobre nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo arrebató la muerte al que tenía el imperio de la muerte, Satanás. La tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo ahora debe de simbolizar el fin de los temores de nosotros como creyentes. Cristo venció el pecado, Cristo venció a la muerte, Él quitó la maldición en favor de su pueblo. Quienes creen no solo observan esa victoria, sino que la reciben como propia. Y espero que en esta mañana
todos nosotros los que estamos reunidos, podamos decir de esta manera: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Okay. Hasta aquí hemos trabajado, hermanos, las dos primeras partes del versículo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Pero sigue el versículo diciendo: el que además está a la diestra de Dios. Y esto nos habla acerca de la exaltación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es, en cierta manera, la tercera realidad que el apóstol Pablo está presentando en este versículo. Cristo no solamente murió y resucitó, que están en el pasado, murió y resucitó. Pero dice ahí, el que además está a la diestra de Dios. Y ese es el presente. Es decir, hoy en este momento, nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa estar sentado a la diestra de Dios? En el pensamiento hebreo, la diestra es el lugar de supremo honor. Es el lugar de poder absoluto, de autoridad incomparable, de favor especial. Cuando nuestro Señor Jesucristo se sienta a la diestra del Padre, significa de que Él adquiere y ha sido recibido bajo un rango sin igual. En el Salmo 110, hablando precisamente sobre nuestro Señor Jesucristo, dice el salmista: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. El apóstol Pablo está mencionando de que él ocupa el lugar preeminente ahora delante de su Padre celestial. Y el apóstol Pedro expuso precisamente en el pasaje que leímos de Hechos 2:34 al 35, donde está mencionando de que específicamente nuestro Señor Jesucristo ha sido exaltado sobre todo nombre. Él es rey con autoridad, sacerdote que ha consumado el sacrificio perfecto, Señor ante quien toda rodilla debe de doblarse aquí en la tierra. Él recibe la exaltación como una garantía de nuestra posición. Cristo no está a la diestra de Dios como un simple huésped de honor, honrado por sus méritos personales. Es el Hijo de Dios, eterno, uno con el Padre. Él recibe toda la honra y la gloria, pero no está nada más ahí como una figura decorativa. Cristo entonces, dice la Escritura, que es nuestro representante federal, es decir, el que está delante de todos nosotros, como el presidente de la República es el representante de todos los mexicanos. Él es la cabeza del pacto. Lo que el Padre hace con Cristo, lo hace en principio y en realidad con todos los que están en Cristo por la fe. Dice en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, todos los creyentes tenemos en Cristo un representante que está sentado a la diestra de Dios. Imagínense eso, hermanos. Si tú eres creyente, puedes acudir a Cristo. Olvídate de los santos, de cualquier otra forma de que pudiera decir de intercesión. Tú tienes en Cristo
al más cercano a Dios. Te puedes a Él allegar, porque es nuestro sumo sacerdote, nuestro representante. Por tanto, dice la Escritura, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14. Cada creyente entonces puede con confianza acercarse a través de Cristo y extender y alcanzar misericordia delante de Dios. Por último, hermanos, dice la Escritura, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. Nuestro Señor Jesucristo intercede eficazmente. Es nuestro abogado. Vendría a ser en cierta manera el punto culminante a lo cual Pablo quería hacer llegar en su mensaje de Romanos 8:34. Cristo no es el que murió solamente, no es el que resucitó solamente, no es el que está en este momento sentado a la diestra de Dios solamente. Él hace una labor formidable por todos nosotros. Él intercede por cada uno de los suyos. ¿Eres de Él? Él está intercediendo delante de Dios en este momento. ¿Te sientes lleno de dudas, de pesares? ¿Tu vida es una maraña de situaciones? Él en este momento está intercediendo por nosotros. La palabra que Pablo emplea precisamente para intercesión es precisamente el hecho de que tenemos un acceso pleno y libre. Es decir, nosotros podemos acercarnos completamente a Él. No está lejano. No es que tengamos que entregar una carta. Es nuestro Señor Jesucristo directamente hablando de nuestra situación ante Dios Padre. La idea entonces es precisamente de que nosotros tenemos libre acceso a la sala de audiencias del Rey. Nosotros muchas veces cuando tenemos que ir con alguna autoridad tenemos que hacer antesala y si nos va bien a lo mejor pudiéramos recibirnos alguna persona que se ha llegado y que nos diga, bueno, yo le paso tu recadito a él. Y no es así con el cristiano, porque ahora podemos ir a Cristo y estamos directamente presentándonos delante de Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Este versículo es de importancia sin igual. Puede salvar perpetuamente. Es decir, que la salvación que nos da Cristo no es provisional, no es temporal. Dice salvar perpetuamente. Y hasta donde yo entiendo, perpetuamente es para siempre. Es completa, es definitiva, es eterna. Luego sigue el versículo diciendo ahí en Hebreos 7:25, viviendo siempre. Es decir, que siempre está Cristo delante de Dios intercediendo por nosotros. La intercesión de Cristo no cesa, no toma descanso los domingos. Es todo el tiempo, es ininterrumpida.
es constante a lo largo de toda nuestra vida. Es eterna para interceder por ella. Es el propósito declarado de que precisamente nuestro Señor Jesucristo estará continuamente intercediendo por nosotros. Vive para abogar por nosotros. Está delante de su Padre a la diestra precisamente para hacer esa labor de intercesión. Okay. Estos son los 4 pilares, hermanos, en el cual se sustenta nuestra salvación. Él murió. Cristo es el que murió, indicando que la pena fue pagada. Cristo resucitó, indicando de que la justicia fue declarada y aceptada delante de Dios. Que está a la diestra de Dios, donde recibe la exaltación, la autoridad suprema, plena, completa. Intercede por nosotros, nuestra seguridad. Él está continuamente intercediendo por nosotros. Y rápidamente, hermanos, si me dan unos minutos más, las aplicaciones para los creyentes. ¿Qué significan entonces esos 4 aspectos para el creyente hoy? Primeramente, para el creyente que está luchando con culpa, con pecado. Hay creyentes que viven aplastados por el peso de la culpa de pecados presentes y pasados. Nuestra conciencia es muy astuta en recordarnos constantemente de todos aquellos elementos con los cuales batallamos. ¿Te acuerdas? Y constantemente, aún en medio de la noche, viene el flashazo donde nos recuerda, esto es lo que hiciste, esto es lo que eres. Eso debilita nuestra fe. El hecho de que constantemente estemos recordándolo nos hace más propensos precisamente a alejarnos. El corazón que duda no tiene gozo de la salvación. Entonces la respuesta del Evangelio no es mirar hacia adentro en busca de nuestros propios méritos, de nuestras propias ambiciones o consistencia moral, pudiéramos decirlo, de la forma en que somos, ¿ok? Y nos proclamamos. No depende de nuestras emociones. La respuesta, hermanos, es mirar hacia arriba, hacia donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Cristo murió por mí. Cristo resucitó para mi justificación. Cristo está sentado a la diestra de Dios como mi representante y Cristo está intercediendo ahora por mí. Entonces, nada puede condenarme. Nada puede hacerme el maligno. Nada puede hacerme el mundo. Y aunque todos esos pecados se agolpan en mi mente, yo sé que la paz de Cristo puede brindarme limpieza. Sé que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo me limpia de mi pecado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Estoy descansando entonces en la perfección impecable de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una vida santa, sin mancha, sin pecado. Y Él se presentó a sí mismo delante de Dios, el justo por los injustos, por mi salvación.
Imaginémonos por un momento nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Nuestro Padre Celestial no condenándonos y el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón y en nuestra vida, auxiliándonos. Es decir, toda la Trinidad está trabajando y comprometida precisamente para que nosotros podamos tener la certeza de nuestra salvación. Para el creyente que sufre tribulaciones, el apóstol a continuación de nuestro versículo hace una serie de referencias a todas las adversidades que los creyentes de todos los siglos han tenido que sortear. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso termina el apóstol Pablo mencionando en el versículo 38, por lo cual estoy seguro, tengo la certeza, no la duda, no lo dudo. Estoy seguro, convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos entonces todo a nuestro favor. Para el incrédulo, con esto termino, la persona que necesita el Evangelio, esta vendría a ser una invitación incomparable y urgente. Cristo murió y resucitó por nosotros. Aquí la pregunta es, ¿está usted en ese nosotros? La fe salvadora consiste precisamente en esto, en acudir a Cristo, el que murió, el que resucitó, el que fue exaltado y que intercede. Tener fe en Él, a eso significa. Y descansar en Él solamente como el que efectuó la salvación completa y definitiva de nuestra alma. No hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Mi invitación para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón es esta, que acudan, que vayan, que se presenten, así como están en sus pecados, delante de Cristo, pidiendo salvación. Él te la va a dar. Esa es la gran verdad de este pasaje. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta tarde, por permitirnos considerar tu palabra. Gracias por ella, Señor. Gracias por que podemos en Cristo tener todas estas bondades, Señor, todas estas misericordias. Y podamos, Señor, vivir vidas victoriosas, vidas que te alaben y te glorifiquen. Sabemos que hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitan ser reparadas, arregladas delante de ti, Señor, pero tú extiendes tu mano de misericordia a tus hijos para que las presentemos
que sean tratadas y limpiadas, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.